Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Un capítulo un poco complejo, duro, un capítulo de juicio, una historia bastante dolorosa donde hay engaño pero también hay muerte inmediata. Este capítulo tiene para enseñarnos muchas lecciones acerca de la fidelidad a Dios y también honestidad. La historia de Ananías y Zafira nos enseñan esas lecciones. Luego se presenta el crecimiento de la iglesia y la persecución de los apóstoles. Se sigue persiguiendo a los apóstoles por predicar el evangelio, pero es interesante y hermoso que los apóstoles, Pedro responde lo mismo que respondió en los capítulos anteriores. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso encontramos 3 lecciones importantísimas en este capítulo. Primera, la honestidad y la integridad son esenciales en la comunidad cristiana. Y esta iglesia estaba iniciando, por tal motivo Dios debía hacer énfasis en que debían ser íntegros y honestos, íntegros, completos, totales. No podía haber engaño en ellos, era la iglesia naciente y Dios no podía permitir que se sembrara deshonestidad y no hubiese integridad en la iglesia, por eso debió actuar de esta manera. Segunda lección que encontramos en este capítulo, la iglesia debe crecer en número y en profundidad espiritual. Esto es muy importante, no solamente en números, porque a veces hay mucho bautismo, sí, y no es estar en contra de los bautismos, pero a veces hay mucha cantidad de personas, pero poca espiritualidad, y lo que la iglesia requiere hoy, o lo que Dios pide de su iglesia, es espiritualidad, consagración. Hebreos 12:14 dijo Cristo allí a través del apóstol Pablo: seguid la paz con todos. Nótese bien, la paz. Debemos amarnos unos a otros. No deben haber guerras entre los hermanos, sino que debe haber paz. Seguid la paz con todos y la santidad. Nótese bien, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es lo que Dios pide de su iglesia: paz y santidad. Tercera lección: la persecución no detiene el avance del evangelio del reino de Dios, sino al contrario, esto debe animarnos a continuar predicando la palabra del Señor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Debemos continuar. La iglesia no se detiene. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar, dice un canto. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Entonces te invito a leer el capítulo 5 del libro de los Hechos para que encuentres estas grandes lecciones. Dice la Biblia, Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Y aquí empieza con esta expresión, pero hay como un contraste entre el capítulo anterior. El capítulo anterior terminó mostrando la generosidad grandísima de Bernabé, donde dice el versículo 36, por ejemplo, ayer leímos: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé o por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una generosidad, era un voto, un pacto que ellos hacían. Ahora, nótese bien, esto no era obligación. Nadie obligaba a la iglesia o a los hermanos a hacer este pacto. Era algo personal. Pero una vez que tú hacías ese pacto personal, ya se convertía en obligatorio. Cuando llegamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 5, allí pudimos analizar este tema de los votos, de los pactos que hacemos con Dios. Dice allí el texto que cuando tú prometes algo a Dios, debes cumplir, y si no, harás que Dios se enoje. Si tú ves que no vas a ser capaz de cumplir, entonces es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Eso dice Eclesiastés. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, los inicios de esta iglesia, era una gran realidad este asunto. Hoy día es igual. Cuando tú le prometes algo a Dios, querido hermano, debes cumplirle, porque Dios se enoja cuando tú prometes y no cumples. Es mejor que no prometas nada.
Ananías y Zafira prometieron vender la heredad y traer todo el dinero de la venta a los pies de los apóstoles. Esa era la promesa, era el pacto que ellos habían hecho. Hubiesen prometido otra cosa, hubiesen prometido, vamos a vender, pero traemos solo la mitad. Allí estaba bien, o sea, era el compromiso, era el pacto, no era obligación. El énfasis aquí no está en que Dios los iba a obligar a que ellos dieran todo. No, Dios no obliga a ninguna persona, a nadie, querido amigo, a nadie obliga. Pero una vez que tú haces un pacto con Él, tienes que cumplir, porque entonces harás que Dios se enoje. Él no te está pidiendo que hagas votos, Él no te está pidiendo que hagas pactos, simplemente te invita, te hace una tierna invitación. La decisión es tuya, pero es maravilloso, querido hermano, es lindo, hermoso poder hacer pactos con Dios y cumplirle así como Él nos cumple. Pero mira que esta pareja hizo el pacto con Dios y ahora dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nótese bien. Reteniéndola no se te quedaba a ti, o sea, no estabas obligado a venderla, Ananías, no estabas obligado, pero una vez que tú lo vendiste y le prometiste al Señor, hiciste un pacto con Dios de traer todo, porque este fue el pecado realmente, no tanto que se haya quedado con una parte, no, porque él pudo haber prometido esto al Señor, Señor, voy a vender la heredad y te traeré el 80%, y allí estaba bien. El problema es que Ananías, 1, prometió que lo traería todo, y 2, cuando él trajo el dinero sacando algo primero, él trajo ese dinero que sobró a los apóstoles, diciendo que en eso había vendido la heredad. Allí estaba el pecado, estaba engañando, tratando de engañar a la iglesia. Y aquí hacemos énfasis en esto, Hechos 5, que cuando tú tratas de hacerle algo a la iglesia, se lo estás haciendo a Dios. Porque aquí dice, no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, a Dios. Nótese bien, es Dios, porque la iglesia es la representación de Dios. Dios tiene aquí sus líderes. Cuando tú tratas de engañar a un líder, estás engañando a Dios, y tú sabes que a Dios no lo puedes engañar. Ahora, mira lo curioso del nombre de Ananías. Ananías significa Jehová es benigno. Nótese bien. Jehová es benigno, pero Ananías no estaba haciendo alarde de su nombre, o sea, no estaba llevando a cabo lo que significaba su nombre, porque dice Jehová es benigno, pero él no estaba siendo benigno hacia Jehová. Mira lo que dice Revit Angerel del 23 de mayo del año 1893, dice la sierva de Dios. La gente necesitaba ser impresionada con la santidad de sus votos y promesas para la causa de Dios. Tales promesas no se consideraban por lo general tan obligatorias como un pagaré entre hombres. Sin embargo, ¿es menos sagrada y obligatoria una promesa porque es hecha a Dios? Porque le faltan algunos términos técnicos y no tienen valor legal, ¿descuidará el cristiano la obligación ante la cual ha comprometido su palabra? Ningún documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a la causa de Dios. Impresionante este texto. Ninguna promesa, ningún pagaré, ningún documento es más importante que las promesas que tú le haces a Dios. Y mira que nosotros pasamos por muy alto estas promesas que le hacemos al Señor. A veces decimos algo a Dios y no lo hacemos, pensamos que no es importante cumplir, porque igual como no estamos viendo a Dios y como Él no está pendiente aquí de que nosotros cumplamos, pensamos que es así, pero estamos totalmente engañados. Porque cuando tú le prometes algo o haces un pacto, por ejemplo, un contrato de trabajo, tú llegas al trabajo puntual, cumples todos los requisitos que el contrato dice, porque tienes miedo de que de pronto tengas que pagar alguna demanda por culpa de no cumplir con el contrato, y tratamos de ser muy cumplidos en ese asunto. Pero mira lo que dice aquí el texto. Los votos y los pactos que haces con Dios son más importantes que cualquier documento y cualquier voto que haces aquí en la tierra. Así que si tú le eres fiel a los contratos aquí terrenales, ¿cuánto más debería serlo a Dios?
Pero a veces pasamos por alto a Dios, no devolvemos el diezmo, sustraemos parte del diezmo porque pensamos, bueno, Dios no se va a enojar, Dios es un Dios bondadoso, misericordioso. Sí, es cierto, Él es misericordioso, pero cuando se refiere a los pactos y los votos que hacemos con Él es estricto en que tú y yo los cumplamos. Mira lo que sucedió aquí con esta mujer y este hombre. Ahora, no quiere decir que hoy día no suceda igual. Claro que sí, es el mismo Dios. Santiago 1:17 dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si Dios se enojó cuando Ananías y Zafira no le fueron fieles, ahora cuánto más hoy. Pero ¿por qué actuó de esa manera Dios? Porque la iglesia naciente necesitaba aprender sobre la fidelidad a Dios y el compromiso serio de los votos. Por eso Dios actuó de esa manera drástica. Y no es que hoy no actúe, sí actuará. Llegará el momento en que todas esas deshonestidades saldrán a la luz y tú puedes estar en la iglesia, pero si estás siendo infiel en algunos votos y pactos que has hecho a Dios, entonces lamentablemente no podrás entrar en el reino de los cielos. Por eso es mejor, querido amigo, querido hermano, que tú te reconcilies con Dios, pidas perdón y puedas pagar todos tus votos. O es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Luego entonces Ananías murió. Pero después viene a la esposa. Y la esposa también, mira, cuando Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. La pregunta de Pedro no es tanto para tratar de condenarla, no, sino es una oportunidad que le está dando a Zafira para que ella reconozca que no está siendo sincera, para que ella abra su corazón y pueda decir la verdad. Si ella hubiese dicho la verdad en este momento, su vida se hubiese salvado. Pero no siguió engañando, tratando de engañar a Pedro y a la iglesia. Pero recuerda, cuando tú intentas hacer algo contra la iglesia o contra uno de los líderes de la iglesia, lo estás haciendo y estás atentando contra Dios, porque la iglesia es Dios, Dios está allí al frente. Así que cualquier cosa contra la iglesia es contra Dios, y Zafira intentó engañar al igual que Ananías a Pedro. Ella tenía la oportunidad de hablarle a su esposo para que no hiciesen eso, para que no fuesen deshonestos y sus vidas hubiesen sido salvadas. Pero no, ella se llenó de avaricia, ella se llenó también de ese amor por el dinero y trataron de engañar a la iglesia. Y entonces ella dijo, sí, en eso la vendí. O sea, el dinero que le dio Ananías, ese es el dinero que nos valió la heredad. Este fue el pecado. No tanto sustraer, sino que ellos no fueron sinceros, ellos mintieron y allí estuvo el pecado. Luego entonces murió y fue sepultada de una forma rápida. Mira, se sepultaron rápido porque para ellos el tocar cuerpos muertos era un objeto de contaminación y no querían contaminarse, así que los cubrieron con unas mantas que se ponían las personas, que eran amplias, y allí las envolvían y los enterraban inmediatamente para evitar contaminaciones. Y así terminó el caso. Pero dice el texto que esto hizo que viniese un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hubo respeto en ese momento. Y mira el concepto que ahora la gente tendría acerca de los pactos que se hacen a Dios. Es importante, una gran lección, drástica, sí, pero esos son los métodos del Señor. No logramos comprender a totalidad el actuar de Dios, pero lo cierto es que tú y yo, querido hermano, debemos ser fieles a Dios en nuestros votos, en nuestros pactos. Luego viene el versículo 12 en adelante, donde los discípulos hacen maravillas, hechos y obras poderosas, tanto que dice el texto, versículo 15, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Bueno, aquí solamente se menciona a Pedro, pero no era Pedro el único. Todos los discípulos tenían esta autoridad, este poder, porque Cristo se los había entregado. Allí en Lucas capítulo 9 leímos cómo el Señor los invistió de poder y ellos tenían esa autoridad, ese poder. Luego en el aposento alto, cuando recibieron el Espíritu Santo, allí fueron investidos con todo el poder del Espíritu para obrar estos milagros. Solo que Pedro
era el más destacado, o se menciona aquí, pero los otros apóstoles también hacían el mismo milagro, tenían la misma cantidad de poder. Ahora, esto no dependía de ellos, no era Pedro el que sanaba, sino Dios, el Espíritu Santo, a través de Pedro. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Pero a pesar que tan claramente se predica el Evangelio, se levantarán muchas personas en contra. Y el versículo 17 en adelante aparece cómo la gente se viene en contra. Y es interesante porque en medio de ellos hay algunas desigualdades, hay algunos inconformes entre ellos mismos, no están de acuerdo en todo. Pero sí me llama mucho la atención la respuesta de Pedro, porque lo colocan en la prisión, lo meten preso, pero un ángel los liberta. Esto es un milagro poderoso, los liberta, los saca de la prisión, y ellos después van a buscarlos, pero los guardias dicen, no están, los metimos presos, pero no están, y las prisiones no están abiertas, los candados están cerrados, y los guardias están de pie, no sabemos qué pasó. Y entonces se reunieron para tratar de detenerlos, pero antes de eso le dicen a Pedro, no sigan predicando más en ese nombre, no sigan predicando más en el nombre de Jesús. Mira, a pesar que ellos han visto tantas obras poderosas y todo lo que observaban, pero aún así querían detener la obra de Dios. Y una vez más hago énfasis, como lo mencioné en el día anterior, nadie puede detener la obra del Señor, porque ella continuará. Es necesario que se siga predicando, porque esa es la misión que Cristo nos ha pedido, nos ha encomendado. Si tú no lo haces, querido hermano, si tú no predicas, otro predicará, pero la obra de Dios no se detendrá, continuará avanzando. Lo mejor que puedes hacer es unirte a este tren del Evangelio y predicar la palabra del Señor. De lo contrario, serás dejado a un lado. Entonces, cuando le dicen esto a Pedro responde allí en el versículo 29, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es similar a lo que contestaba en ocasiones anteriores. Esto lo tenía claro Pedro. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. La sierva de Dios Elena de White, Ravid Ankerel, del 1 de octubre del año 1895, dice, no debiéramos preguntar cuál es la práctica de los hombres, ni cuál es la costumbre del mundo. No debemos preguntar cómo procederé para tener la aprobación de los hombres, ni qué tolerará el mundo. La pregunta de intenso interés por cada alma es, ¿qué ha dicho Dios? Debiéramos leer su palabra y obedecerla sin distorsionar una jota o una tilde de sus requerimientos, sino actuar sin tener en cuenta las tradiciones humanas y su autoridad. Amén. Qué gran consejo nos da la palabra del Señor. No debemos basarnos en lo que digan las personas. Nuestro propósito y único objetivo es seguir los requerimientos y las órdenes de Dios por encima de cualquier ser humano. Claro, esto no debe hacernos para colocarnos por encima de las autoridades o desobedecer a las autoridades, porque la Biblia dice claramente, debemos someternos a las autoridades. De hecho, Jesús lo hizo, se sometió a las autoridades, pagó tributo y él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando esas autoridades se interpongan y traten de hacer que tú pases por encima de tus principios, es allí cuando tú debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego Pedro, después de dar esta afirmación, ahora les confirma el mensaje, porque ellos le dijeron, no sigas diciendo que nosotros matamos a ese hombre, porque no es así. Si lo siguen haciendo, entonces tomaremos medidas duras contra ustedes. Pero Pedro no se intimidó, dijo, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego les confirma el mensaje. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Mira, les ratificó el mensaje. A este, dice el versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria al Señor. Ravid Ankerel, del 1 de abril del año 1890, dice, el arrepentimiento es un don de Cristo como lo es el perdón, y no se lo puede encontrar en el corazón donde Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo atrae al pecador exhibiendo su amor en la cruz, y esto enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y arrepentimiento en el alma.
Gloria a Dios. Así que, querido hermano, no hay arrepentimiento sin el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que Él mueva nuestros corazones y nos motive a ser fieles a Dios. Y luego entonces, en medio de estas personas se levanta un hombre sabio, Gamaliel, y les dice: varones, no luchemos más contra estos hombres, porque puede sucedernos como ha sucedido en casos anteriores. Si la obra que estos hacen es de Dios, avanzará, si no, se detendrá. Y él les puso ejemplos de personas que se levantaron supuestamente diciendo que traían un mensaje de Dios, pero murieron y sus seguidores se desvanecieron. Entonces Gamaliel les dice: si esta obra es igual que aquellos, entonces se va a desvanecer. Pero si es de Dios, dice el versículo 39, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Qué mensaje tan especial! Y conviniendo con él, entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero ellos salieron a predicar. Y dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Querido hermano, qué grande lección, y es lo que nosotros debemos hacer. Seguir predicando el Evangelio de Cristo sin importar los obstáculos, las barreras que encontremos. Nuestra misión, nuestro objetivo es predicar a Cristo Jesús, y solo Él debe ser levantado por encima de cualquier cosa en este mundo, para que el mundo vea a Jesús y pueda encontrar salvación solamente en Él. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!